Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Súper contento de poder encontrarnos con cada uno de ustedes y poder ir a la palabra de Dios, estudiar la Biblia a través de nuestra guía de estudio de escuela sabática, temas del Evangelio de Juan, estudiando ya el último trimestre del año, donde estaremos sumergidos en este maravilloso Evangelio que prueba la divinidad de Jesucristo y su poder para restaurar a las personas. Gracias por ser parte de nuestro estudio en esta hora. Dios te bendiga. Y aquí me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, pastor. Contento porque Dios hasta aquí nos ha guiado durante esta semana. Una lección que ha dado mucho de qué hablar. Ha sido de mucho enriquecimiento y de crecimiento en nuestra vida espiritual. Y contento de iniciar en esta hora el estudio de la lección que lleva como título La resurrección de Lázaro. Bueno, hoy estaremos en uno de los milagros más conocidos del Evangelio de Juan, si no el más conocido, y yo me diría el más conocido tal vez de la Biblia después de la resurrección de Jesús. Creo que es un milagro bastante sonoro en nuestro medio cristiano. Pero antes vamos a hablar con nuestro Dios, así que te invito por favor a que cierres tus ojos y oremos. Padre bueno, gracias te damos. Qué bueno poder acercarnos a ti nuevamente, saber que estás ahí con nosotros, saber que nos has revelado tu palabra en la Biblia y ahora poder sumergirnos en este milagro tan especial del Evangelio de Juan. Te pido que pueda, oh Señor, a través de estas palabras traer aliento a nuestros corazones, traer esperanza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hay un texto, pastor, que hemos estado aprendiendo ya durante la semana, que de seguro que ya no lo sabemos, y está precisamente contenido en este milagro en particular de Juan capítulo 11. El verso para memorizar dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ya como que escuché a la gente diciéndolo conmigo allá en sus casas. Así que gracias por estar ahí. Esto es Radio Amanecer en Estudio. Hoy estudiando la lección para este jueves 10, la resurrección de Lázaro. Pastor, imagino que te conoces bien este milagro. No hay forma de no conectarnos con él de alguna manera. Este relato de la muerte y de la resurrección de Lázaro es un relato que está en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y que encierra en la primera parte mucho dolor y mucha tristeza. Porque cuando leemos que Juan enferma y que Marta y María, sus hermanas, mandan a comunicarle a Jesús de su enfermedad para que éste viniera y les restaurara de la enfermedad, pues Jesús se quedó. No llegó a tiempo, dice supuestamente. El texto que se quedó y que fue 4 días después de muerto que Jesús llegó a donde estaba el sepulcro de Lázaro, y allí encontramos el desenlace de este milagro, de esta última señal que aparece aquí en el Evangelio de Juan. Y es interesante ver la manera en cómo Jesús maneja la situación. Él no fue inmediatamente porque él realmente quería dar a entender su misión, a qué él había venido. Y Juan, que deja esta señal o presenta esta señal como la última en su evangelio, sabe que es una o es la más fuerte en cuanto a autentificar la divinidad de Jesús. Porque estamos hablando no de curar a un enfermo, ni tampoco de resucitar a un muerto como el hijo de la viuda de Naín, que el mismo día había muerto y salían con él para el sepulcro. Jesús llegó y lo resucitó.
Pero en el caso de Lázaro estamos hablando de una persona que ya tenía 4 días de muerto, y una persona con 4 días de muerto en un lugar como ese cálido desierto en el oriente, nos damos cuenta entonces que ya estaba en un estado de descomposición, que a tal manera que sus hermanas dijeron: maestro, hiede ya. Pero Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Y es parte de lo que nos presenta este relato. Lázaro, Marta y María eran una familia muy, muy querida y muy apreciada. Era un lugar donde Jesús se sentía muy a gusto cuando iba, y eran una familia muy valorada por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin lugar a dudas, Juan capítulo 11 es una pieza clave dentro del mundo cristiano, y dentro de un mensaje funeral casi nunca falta Juan capítulo 11, porque es un capítulo de esperanza, Pastor Matos. O sea, aquí se nos enseña claramente en quién hemos colocado nuestra esperanza. Un milagro increíblemente grande lo que ocurre acá. Cristo lo hace en favor de un amigo, como tú bien señalabas. El hogar de Marta, María y Lázaro era un hogar de confianza de Jesús. Cristo podía ir ahí, sentirse muy cómodo. Marta le cocinaba buenas comidas a Jesús, presenta la Biblia. María atendía muy bien. En un momento dado recordarán cuando Marta se molestó un poquito porque María no le ayudaba, y el Señor le dijo: oye, tranquila, María está tomando la mejor parte que no le será quitada. Ahí vivía Lázaro, o sea, Lázaro tenía esas 2 hermanas. Cristo les conocía muy bien, eran sus amigos. Juan 11 presenta precisamente ese vínculo de amistad entre Jesús y estas hermanas y Lázaro, porque le mandan a decir simplemente: tu amigo Lázaro está enfermo, ven. Y Cristo no llega. Cristo no llega en el contexto que ellos esperaban que Jesús llegara. Cristo no llega en el momento que ellas deseaban que Jesús llegara para que le sanara de la enfermedad. Cristo había sanado a mucha gente, así que estas muchachas esperaban que Jesús sanara a su hermano. Y Jesús no llega. Ustedes conocen bien el relato, posiblemente la mayoría de los oyentes conozcan el relato. Si no, te invito a leer Juan capítulo 11, aquí no tenemos el espacio para leer todo el capítulo, pero sí veremos algunos versículos. De forma muy, muy interesante, después de 2 días de Lázaro ya haber muerto, Cristo regresa o viene de regreso ahí a Betania, a donde estaban estas hermanas, aún velando a su hermano, llorando por la partida de ese ser querido. Posiblemente estamos hablando con alguien ahora que haya perdido algún ser querido. Entiendo que todos, de alguna manera, hemos perdido a alguien que amamos. Este es un mundo de pérdidas. Todos hemos perdido a alguien, todos en algún momento hemos perdido a alguien que amamos, que queremos, que valoramos. Y hemos deseado que Jesús llegara ahí y sanara al enfermo, permitiera que el accidente no ocurriera, permitiera que la vida no fuera apagada de ese ser que amamos. Y solamente pensar en que hemos perdido a alguien que amamos nos rompe el corazón, lloramos, sufrimos. Por eso Juan 11, aunque termina con una nota extremadamente alegre, empieza con un cuadro extremadamente fúnebre, triste, doloroso, que es la realidad del mundo de hoy, un mundo triste, un mundo de pérdidas. Ver Juan 11 no es ver el plan que Dios tiene con sus hijos, porque Dios no nos creó con la intención de que el sufrimiento y la muerte nos llegara a la puerta a cada instante y que fuéramos sorprendidos de una forma increíble en cada momento por una llamada telefónica, por un mensaje de texto, por un ven que tu papá está un poquito enfermo en el hospital y de repente cuando llegamos está muerto. O sea, esas noticias tan terribles nunca ha sido ni es el plan de Dios. Juan 11 viene a enseñar cómo Cristo le pondrá fin a esa realidad. O sea, cómo Cristo pondrá un punto final. Y este milagro tan maravilloso solamente lo encontramos en Juan, por cierto. De cómo el Señor hace este milagro en Lázaro y cómo Dios lo trae de la tumba. Vamos a leer estos textos que están ahí en San Juan capítulo 11, verso 19, el 31, 33. Están allí. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y aquí vemos que en estos textos que nos presenta aquí el Evangelio en la lección de hoy, vemos como el pastor, usted decía, esta familia era querida no solamente por Jesús, sino por las personas allí de su comunidad. Llegaron allí para consolarla. Jesús llegó también para estar allí y estar en ese momento de dificultad. Pero cuando Jesús llega para dar esperanza, porque Jesús es la vida. Por eso la lección del Evangelio de Juan nos enfatiza para que creyendo en Él tengan vida y vida eterna. Juan nos está enfatizando el propósito de ese evangelio, y en la vida de Lázaro podemos ver claramente enfatizado que aunque había muerto, cuando Jesús llega, aquel que lo ha recibido tiene vida, y eso fue lo que Jesús fue a hacer, a devolverle a su amigo Lázaro la vida que le había sido arrebatada. Con este milagro, con esta señal, Jesús deja claramente manifestado quién era Él, de quién había venido y a qué había venido, para que todos los que estaban allí vieran el milagro, el testimonio del poder manifestado de Dios, también tuvieran el testimonio, la esperanza de creer, y aunque murieran, como muchos sabemos que murieron, tendrían entonces la seguridad y la esperanza de la vida eterna. Hoy nosotros también somos llamados a creer, como Jesús se manifestó en la vida de Lázaro, que aunque la muerte nos arrebate nuestra vida o nos arrebate un ser querido, tenemos la seguridad de la esperanza de vivir con Él para siempre, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, tendrá vida eterna. Bueno, Cristo en Juan capítulo 11, como bien presentaba Pastor Matos, en el versículo que hemos memorizado durante la semana, versículos 25 y 26, Jesús dice que es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa declaración en Juan 11, Cristo ahora viene a ponerla en ejecución. Él lo dice en el versículo 25 y 26, María, Marta se acercan a Él, lloran y le dicen: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y entonces el Señor le dice lo que está en Juan capítulo 11, versos 38 al 44. La palabra de Dios presenta muy bien cómo el Señor, eso que dice que es la resurrección y la vida, ahora se lo pone en evidencia. El texto dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Por cierto, antes de seguir leyendo el versículo 39, en el versículo 35, Juan 11 presenta que Jesús llora. Y voy a abundar un poquito en eso dentro de un momento con algunas citas muy interesantes acerca de ese lloro de Jesús. El verso 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo les digo algo, leer esto es imposible uno no trasladarse a la escena. O sea, cuando uno lee Juan capítulo 11, uno se traslada a la escena de llanto, dolor, sufrimiento, a María y Marta: Señor, si tú hubieses venido, mi hermano no hubiese muerto. Cristo llora cuando ve el cuadro tétrico que había allí de luto, de sufrimiento, de un llanto fuerte y de mucha gente hipócrita llorando allí, por cierto, y más adelante explico por qué uso el término. El punto es que Cristo
se conmueve ante esto y va a la tumba y pasa lo que acabamos de leer. Se remueve la piedra y Cristo, con esa voz que solo Él tiene porque es Dios, le dice a un muerto podrido: ven fuera. Y el muerto, de una forma increíble, simplemente se levanta. Como imagino cada órgano ya en descomposición, por el poder de nuestro Dios, se renueva. Como un corazón que no sirve es compuesto en el nombre de Dios. Como la sangre que estaba obviamente completamente incapaz de circular, ahora circula otra vez, simplemente por la voz del poderoso Salvador. O sea, Dios llama a un muerto y el muerto se levanta, porque es Dios que está allí. O sea, Dios, que es la vida, Él que es resurrección, está dando la evidencia de lo que está diciendo. No es simplemente lo que te estoy diciendo, es que quiero que lo veas. O sea, yo soy resurrección y vida. ¿Lo crees? Sí, ahora te lo muestro. Mira, ven fuera. Y el muerto sale con vida otra vez, porque Jesús es Dios. Y es lo que realmente Juan está presentando aquí con esta última señal. Y tiene una relación también con Deuteronomio capítulo 32, 33, en el sermón de despedida de Moisés, donde le enfatiza al pueblo de Israel que debían creer para que tuvieran vida, para que la vida se manifestara y permaneciera en ellos. Tenían que creer a las palabras y a las obras que Dios había hecho durante todo su peregrinaje en el desierto. En otras palabras, el testimonio de Moisés antes de morir es que debían creer para que tuvieran vida. Y es lo mismo que Juan nos está presentando aquí en su evangelio. En el capítulo 20 lo leímos, que el que cree en él vivirá, que creyendo en él tengan vida eterna. Y ahora, aquí con la resurrección de Lázaro, el énfasis de esta señal, de este milagro, es que en Cristo hay vida y que todo aquel que crea en Él también tiene vida y vida eterna. El milagro, la obra de Dios en la vida del ser humano es para que todos nosotros podamos tener la esperanza de la vida eterna. Dios bien sabe, y es bien sabido por cada uno de nosotros, que si hay algo que aterra a la vida nuestra en este transitar por este mundo, es el momento o el saber que hemos de morir. Pero el texto de hoy, la lección de hoy, nos está enfatizando y nos da la esperanza de la seguridad aún en medio de la muerte. Todo aquel que guarde su vida en Dios, todo aquel que cree en Jesucristo, que acepte las obras que Él vino a hacer, que acepte en su vida sus enseñanzas y lo que Él significa para cada ser humano, no morirá eternamente. Y es como usted decía, Pastor Uribe, Jesús con la resurrección de Lázaro está manifestando de manera clara lo que en Él hay, lo que Él es. Él es la vida. No es que Él tiene vida, es que Él es la vida. El que cree en Él tiene vida eterna, y eso lo hemos muy bien manifestado en la resurrección de Lázaro, a pesar de que éste ya tenía 4 días de haber sido enterrado, pero para Dios no hay muerto de 4 días, no hay descomposición en el cuerpo humano que Él no pueda manifestar. Y con sus palabras, llamando a Lázaro a salir del sepulcro, se manifestó realmente que la vida estaba en él. Escuchaste hablar de esto, pastor, traslada a mi mente a 1 Corintios 15, traslada a mi mente a 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando los muertos escucharán la voz del Señor nuevamente. Cada persona que ha muerto en Cristo, o cada persona que no haya muerto en Cristo, por cierto, porque la resurrección de Jesús ha garantizado resurrección para toda la raza humana. Claro, habrá resurrección de vida y resurrección de muerte. Pero mi oración es que la resurrección de nuestros seres que duermen pueda ser resurrección de vida. Y qué bonito será. Yo sé que habrán cosas increíbles cuando Jesús venga por segunda vez. Pero ver a los sepulcros abrirse, creo que nada podrá ser más glorioso que esto. Ver a ese ser que amamos, que murió
y que ahora el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios llame por nombre, diga resuciten los salvados, no sé, y las tumbas se abran y esos cuerpos sean nuevamente repuestos a una belleza que ni siquiera conocemos, porque serán transformados en el nombre de Jesús. O sea, será algo impresionantemente glorioso. Y eso será posible porque Jesús es vida, vida plena, vida original, vida en sí mismo. Y ha dicho que va a devolver a los muertos, que habrá resurrección porque Él es la resurrección. Ahora, en Juan 11 nos encontramos con un Jesús que llora, Pastor Matos, en el versículo 35. Y es obviamente lógico que Cristo no está llorando por Lázaro, porque Cristo fue a resucitar a Lázaro. O sea, el Evangelio capítulo 11 desde el principio está presentando que Cristo no llega donde Marta y María esperando que Lázaro muera. Y cuando Lázaro muere, Él va y lo resucita. O sea, Cristo sabía a lo que iba, pero Él llora. ¿Por qué llora? Entonces hay un pensamiento de Elena de White en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 27, donde se escribe lo siguiente: Cristo lloró junto a la tumba de Lázaro, debido a que no le iba a ser posible salvar a todos aquellos a quienes el poder de Satanás había hundido en la muerte. Se dio a sí mismo en rescate por muchos, a saber, por todos aquellos que quisieran aprovechar el privilegio de volver a ser leales a Dios. Es interesante esta cita, porque hay otra más, por cierto, hablando de lo mismo, que Cristo llora, también porque muchos de los que estaban allí luego querían matarlo. Bien, pero yo me quiero quedar con esta cita, porque esto denota el gran amor de Dios para con nosotros, pastor. O sea, Cristo llora por cada persona que no le acepta. Cristo está llorando por cada persona que están viendo el milagro y no reaccionan. Cristo llora por cada persona que Él quiere impresionar. O sea, Dios quiere de alguna manera llamar mi atención para que yo reaccione y yo no reacciono. Cristo resucita a un muerto de 4 días. Algo que es simplemente no hemos visto. Es algo imposible humanamente hablando. Pero Dios lo hace porque Cristo es Dios. Y esta gente que está ahí, que ve el milagro, que no hay forma humana de ocultar semejante acto, en vez de creer en el Salvador, están buscando y planeando cosas para matar a Jesús. Están planeando y buscando cosas incluso para matar al mismo Lázaro. Porque que Lázaro caminara por ahí era un testimonio del poder de Jesucristo. Y los fariseos no querían que tal testimonio se supiese, que la gente hablara de esto, porque denotaba el poder del Salvador. ¿Cómo es posible que delante de tal gracia, de tal milagro, de tal portento, nosotros simplemente cerremos nuestra vista y no veamos quién es Jesús? Jesús es la resurrección y la vida. Y es nuestra garantía, querido oyente. Es nuestra garantía para cada persona que ha fallecido. Es nuestra garantía y nos aferramos a esa garantía para ese padre que perdió a su hija, para esa madre que perdió a su esposo o su esposa. No sé, para cualquier persona que hoy no tenemos con nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y no solamente nuestra esperanza, Cristo es la única esperanza que tenemos de resurrección. Muy bien, la lección de hoy nos está invitando realmente, como usted acaba de mencionar, Pastor Uribe, que reconozcamos y aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quiero compartir una declaración que está en el deseado de toda la gente, páginas 490 y 491. No era solo por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que no podían ver como causa de su pesar, sino las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo le amaba.
Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no es este el que abrió los ojos al ciego? ¿No podía este también resucitar a Lázaro? Jesús era capaz de salvar a Lázaro porque también entonces le dejó morir, pero con su milagro Jesús quería manifestar el poder que había en él y de donde él procedía. Es interesante, Pastor Uribe, cómo el Jesús está manifestando a la vez que está obrando el milagro en Lázaro, está sintiendo compasión y tristeza por aquellos que están allí, que están viendo la manifestación del poder divino. Sin embargo, esa manifestación no iba a ser capaz de transformar, no porque el poder divino no lo hiciera, sino porque estos iban a rechazar la obra de Dios en sus corazones. Y es lo que hemos estado enfatizando. Cuando usted solamente recibe el milagro y no recibe la señal, no reconoce el poder que está en aquel que está obrando la salvación, la resurrección y la salvación en la vida de Lázaro, no es posible que eso se logre en la vida de aquel que está allí mirando y atento a lo que está aconteciendo. Ellos lamentablemente vieron el milagro, se gozaron en el momento, pero rechazaron el poder manifestado en la persona de Jesús. Lo rechazaron y no lo aceptaron como el dador de la vida, como el Dios hecho carne. Bueno, familia, llegamos al final de esta lección tan importante. Solo termino con un pensamiento que está en nuestra guía de estudio, en el último párrafo, donde el autor hace énfasis en el concepto de cómo muchas personas creyeron por este maravilloso milagro. O sea, es cierto que los fariseos, gran parte no creyó, pero muchos creyeron. Me gusta mucho la forma como termina el autor cuando dice: se despliega una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios. Y menciono esto, Pastor Mato, por lo último que leíste. Jesús lloraba por cómo la gente iba a maquinar querer matarlo. Pero ¿cómo tú matas a aquel que es la vida? La vida no puede ser matada. Él simplemente es el autor de la vida. Él tiene vida original. Dios no puede ser muerto. Así que damos gloria a Dios por nuestro Salvador, que con su vida, con su ejemplo, con sus palabras, nos asegura que cada persona que ha muerto en Jesús va a ser levantada para vida eterna. Así que aférrate a esa esperanza. Él es la resurrección y la vida. Así llegamos al final de la lección para el día de hoy y les invitamos para que oremos en este momento. Gracias, Señor, porque tú dijiste: pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Como dador de la vida, estás dispuesto y has hecho provisión para que cada uno de nosotros hoy, también creyendo, aunque moramos en ti, tengamos vida eterna. Obra en cada corazón, en cada oyente, y permito, Dios, que la obra que comenzaste la puedas completar en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.